Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos nuevamente a este su canal, Carlos SR Contigo. Mi nombre es Carlos Sánchez y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el modelo de rehabilitación, modelo llamado modelo transteórico de cambio o modelo de etapas de cambio propuesto por los psicólogos Carlos Di Clemente y James Prochaska. Un modelo que surge por la necesidad de comprender y observar las etapas por las que pasa una persona con conducta adictiva. Bienvenidos nuevamente, les invito a que se pongan cómodos, cómodas y comenzamos. Como mencionaba en la introducción, el modelo transteórico de cambio o modelo de etapas de cambio surge por la necesidad de comprender las etapas por las que pasa una persona que tiene conductas adictivas. En este caso podemos hablar de alcohólicos, drogadictos, ludópatas, mitómanos, etc. Es un modelo que básicamente abarca la etapa primera al iniciar un proceso de rehabilitación hasta la última etapa que en el modelo original se menciona como la reincidencia o recaída. El modelo comienza con una etapa bastante sencilla de observar, muy explícita, y es la de precontemplación, que básicamente es que la persona se encuentra en una etapa o en un estado de negación absoluta o rotunda a creer que su condición le está ocasionando problemas. Para hacer más dinámico este video y o más genérico, me voy a referir constantemente, es decir, durante las 6 etapas, al caso de un alcohólico. El alcohólico en la etapa de precontemplación está en una posición, como mencionaba, rotundamente negada a creer que tiene un problema. Puede haber comentarios de familiares, amigos, conocidos y desconocidos que le quieren o intentan hacer reflejar que está teniendo problemas con su manera de beber. Sin embargo, la postura que esta persona toma es de negación absoluta, es decir, comentarios como yo no creo, eso no me puede pasar a mí, probablemente estén exagerando. Intenta inclusive racionalizarlo diciendo que de entre todos sus amigos es el que menos bebe y por ende él cree que es el menos, que a él no le ocasiona realmente conflicto, que viene de una familia de alcohólicos y que esa es la razón principal por la que él es así. O simplemente caer en un cinismo absurdo donde el argumento es así soy, ¿qué quieres que haga? Inclusive intentando hacer referencia a la canción del príncipe de la canción, José José, con así nací y así me moriré. Inclusive cuando su alcoholismo detona más ya estando dentro de una relación, por ejemplo una relación de pareja, pueden inclusive llegar a argumentarle a la persona, así me conociste, y pues bueno, no voy a cambiar, es algo que no me había ocasionado problemas y porque una persona me lo refleje, no lo voy a hacer. El detalle es que no solamente es una persona la que le refleja a esta persona alcohólica que tiene problemas. Como mencionaba anteriormente, puede ser la escuela en el caso que aplique, puede ser en el trabajo, puede ser en relaciones familiares, hablando de los hijos, con la pareja, con los padres, con los hermanos y definitivamente con gran parte del entorno. Haciendo un pequeño paréntesis, cabe recalcar que esta etapa de precontemplación, o mejor dicho, estos comentarios que se le hacen a personas que están en una etapa de precontemplación es porque el consumo o la conducta adictiva, en este caso del alcohólico, está teniendo cada vez más escala o está ascendiendo en una escala de agresividad, de intensidad y de conflictos dentro de su propio entorno. Es decir, hay una escala que habla de 3 puntos básicos para identificar. Es una manera de separar para poder analizar con mayor detalle el consumo que tiene una persona, es decir, se posiciona en 3 fases: la fase de uso, la fase de abuso y la fase de dependencia. En la fase de uso puede hablarse de una persona con consumo esporádico, es decir, lo que se conoce coloquialmente como el bebedor social, aquella persona que puede beber 1 o 2 copas en eventos esporádicos, como lo puede ser 2 o 3 fiestas al año, inclusive no tienen conflicto en no beber en una reunión social y en cualquier evento significativo. No consumen por el gusto de emborracharse, por ejemplo, sino por el simple hecho de socializar, de ahí alcohólico social o bebedor social, mejor dicho. Lo que hace trascender o pasar de la fase de uso a abuso es que el consumo es cada vez más recurrente.
Es decir, ya no se requiere tal cual de un evento social o realmente importante para poner como pretexto el beber. Ya estas personas comienzan a tener argumentos como que porque hace calor, que porque hace frío, que porque está lloviendo, que porque ganó mi equipo, que porque se cayó el perro, en fin. Llegan a poner argumentos a veces demasiado absurdos para justificar su propio consumo. Ya no consumen por el mero hecho de convivir o socializar con las demás personas, simplemente por el hecho de mantenerse en ese estado, en el caso de un alcohólico, en un estado etílico. Para trascender a una etapa de abuso a dependencia, me gustaría aclarar que también hay un paréntesis en que puede ser tanto dependencia física y o psicológica. En el caso de ser física, las manifestaciones cuando se vive la abstinencia son demasiado evidentes, ya que es la sudoración en las manos, temblores en alguna o varias partes del cuerpo, malestar estomacal, lo que, pues bueno, resulta más evidente en alguien que está teniendo abstinencia de alcohol en este caso. Quiero hacer y recalcar que mencioné en un principio que este caso del alcohólico es un caso genérico, pero que en el caso de las personas con otras conductas adictas también se llega a manifestar, es decir, un ludópata también puede llegar a sentir las manos temblorosas, sudorosas, malestar estomacal en el momento que siente la ansiedad por querer jugar. En el caso de la dependencia mencionaba psicológica, la persona puede llegar a experimentar confusión, una irritabilidad intensa o moderada, según el caso. También ya varía mucho el hecho de que la persona cuánto tiempo ha consumido, qué sustancias ha consumido, prolongación, si hubo combinación de sustancias, si hay alguna predisposición genética, es decir, si generaciones atrás ya traen cierta línea de consumo y pues bueno, la manifestación de los síntomas de la dependencia psicológica son más de que no creo que pueda dejar de beber, en el caso del alcohólico, repito, necesito beber para poder concentrarme, necesito beber para poder trabajar, necesito consumir para poderme sentir tranquilo. Es más, y ya combinado el malestar físico, es decir, los temblores, llegan a tranquilizarse o llegan a disminuirse cuando la persona percibe que está teniendo ingestas de alcohol. Teniendo ya bien claros los puntos, las fases de diferencia entre uso, abuso, dependencia, el paréntesis entre dependencia física y psicológica, regresando a la fase o etapa de precontemplación, el alcohólico simplemente, pese a que pudiera ya experimentar sensaciones como estas de dependencia, es decir, malestares físicos y o psicológicos, esta creencia incapacitante, me atrevería a decirlo así, de que no le permite creer que puede dejar de beber, es cuando, pese a que está viendo este tipo de consecuencias, no cree que tenga un problema. Ya mencionaba anteriormente, las consecuencias pueden ser ya más marcadas o más continuas, y aún así permanece en una postura de no creer que pueda llegar a tener un problema. Hasta cierto punto no lo alcanza a percibir, pero como se sabe en el aspecto, en el ámbito de las drogas, alcohol y sustancias u otras, las consecuencias van siendo cada vez más intensas, más constantes, desafortunadamente van abarcando a todo el círculo. Yo constantemente hago la comparación de cuando se arroja una canica en una superficie acuosa y cómo las ondas van ampliándose. El alcohólico, mejor dicho, las acciones del alcohólico, son la canica cayendo en la superficie acuosa. Las ondas son los daños colaterales que vienen viviendo las personas aledañas a la persona, las personas con las que comparte espacio. Háblese de casa, háblese de trabajo, háblese de escuela. Ahora bien, la persona en una etapa de contemplación. La precontemplación es básicamente la etapa previa al observar o ver un evento, un hecho. La etapa de contemplación se encuentra ya en el ver los hechos, sin embargo no de manera tan clara o definida o con una posible no intención de querer creerlo. Me explico. El hecho de que yo vea que hay un problema no significa que quiera solucionarlo. Es más,
una parte de mí, refiriéndome quizá a los mecanismos de defensa, me puede hacer querer evadir la responsabilidad mía dentro de determinado evento. La persona con contemplación básicamente se encuentra en una etapa o en una fase de pues no querer creerlo. Ya pone más atención a comentarios de familiares, amigos, conocidos, ya pone más atención en los hechos que a él le podían estarse reflejando como adversos a sus propios objetivos. Probablemente se está dando más cuenta de estos síndromes o estas síntomas de la abstinencia, lo que mencionaba anteriormente como los síntomas que pueden ser tanto físicos y o psicológicos. En realidad en esta etapa la persona ya considera tener un problema, ya tiene intención de percatarse que probablemente dentro de su entorno algo no está funcionando tan bien. Puede llegar a invertir tiempo, recursos como tiempo e ideas, energía, para poder planear o intentar visualizarse a sí mismo cómo podría ser su vida si no estuviese el consumo. Me atrevería a decir, y esto es desde un aspecto personal, que es una etapa de reflexión, de ahí la contemplación, el observar, y cuestionarme constantemente qué tan cierto es o son o pueden llegar a ser los comentarios que me hacen personas allegadas a mí y o las consecuencias o los resultados que he obtenido a través de mi propio consumo. Hay quien tiene argumentos muy marcados en querer defender su consumo. El alcohólico defiende su consumo como su más preciado tesoro, y cada vez que hay alguien o existen personas a su alrededor que le intentan quitar aquello que es lo más preciado para él, obviamente empieza a ser hiriente, ofensivo, agresivo, física y o verbalmente. La persona en la etapa de contemplación ya está más flexible a querer soltar, a querer desprenderse de esa conducta. Sin embargo, permanece constantemente intermitente porque a veces quiere, a veces no, a veces tiene ganas, a veces no tiene ganas, a veces inclusive llega a pedir apoyo de familiares o amigos para dejar su condición. Sin embargo, regresa constantemente o muy rápido a volver a querer no dejar de beber. Gracias al trabajo al que me dedico, cuando tengo la oportunidad de escuchar a familias que me dicen: es que quiero llevarlo, pero quiero esperarme un poco, es que ya es muy noche, ya son las 5 de la tarde y mejor lo llevo mañana. En ese momento mi intervención es básicamente de sugerir hacerlo lo antes posible, porque la convicción de la persona por querer dejar de consumir dura muy poco. Realmente es muy cambiante en ese sentido, realmente porque todavía no está tan convencido. En algún momento también se llega a reflejarle a algunos familiares y o pacientes que esta situación de no querer o de no convencerse tal cual de un cambio es porque en primera puede o existe la tendencia a que no alcanzo a visualizar una vida sin el consumo. Es decir, hay quienes inician su vida social hablando de una vida en sociedad, literalmente, salida a fiestas con amigos de la calle y demás, con consumo, y de repente, o bueno, casi de repente, se les sugiere: ya no es conveniente que consumas. El argumento de algunos es acompañado de una cara de miedo, decir: ¿y ahora qué voy a hacer? Si es con lo que aprendí a bailar, aprendí a conocer gente, aprendí a socializar. Es por eso que desde un aspecto personal, esto es un proceso de reaprendizaje. Ok, no sabías bailar, no sabías, mejor dicho, no sabías acercarte a una persona sin el consumo, ok, va de nuevo, va la prueba-error de irte acercando paulativamente y generando situaciones ahora sin consumo. Esto no quiere decir obviamente que la persona que deje de consumir tenga que meterse a fiestas para poder ponerse a prueba. Al menos lo que se sugiere como modelo ambulatorio en un tratamiento de rehabilitación es que por un periodo mínimo de 2 años la persona se mantenga no solo abstemia del consumo, sino que también se abstenga de juntarse o reunirse con personas con las que consumía, lugares en los que consumía, y dentro de lo que las posibilidades le permitan,
evitar entornos de estrés o ansiedad que pues básicamente pudiesen poner en riesgo su abstinencia. No se trata de caer en la polaridad de no lo toquen porque se va a molestar y va a irse a beber, ni tampoco de presionenlo tanto para que aprenda a lidiar con la frustración y ya no se le haga tan fácil beber. Se entiende dentro de algunos programas de rehabilitación que la abstinencia es el no consumo y la sobriedad es el equilibrio dentro de las áreas de mi vida. La siguiente etapa de la que nos habla este modelo es la de preparación o determinación. La persona ya se está asesorando, ya se está acercando con personas que le puedan orientarlo hacia un modelo de rehabilitación. Pueden ser familiares o amigos, conocidos o desconocidos. Por ejemplo, las recomendaciones que se hacen de modelos de tratamiento pues, residencial constantemente. ¿Por qué? Cuando la persona se mantiene en su entorno realizando las mismas actividades con los mismos estímulos sin darse el tiempo de detenerse y contemplar cómo opera él en su entorno y su entorno con él, difícilmente va a poder tomar conciencia de cómo solucionar aquellos conflictos que ni siquiera es capaz en ese momento de alcanzar a percibir. Hasta que se le saca ya de este estado de confort, haciendo alusión a qué es lo que ya conoce, solamente así, en la mayoría de los casos, es posible que la persona alcance a ver desde fuera. En el caso de las personas que llevan a cabo un tratamiento ambulatorio, como se le conoce antes de un residencial o sin considerar el modelo residencial, básicamente siguen con los mismos estímulos y el riesgo, uno de los mayores riesgos que yo alcanzo a percibir dentro de lo que cabe, es que tiene la facilidad de que en cualquier momento de frustración, de ansiedad, de enojo o de un mal manejo de emociones, recurren inmediatamente nuevamente al consumo. En la etapa de preparación, esta persona ya está teniendo más convicción acerca de las decisiones que va a tomar, está acercándose por cuenta propia en algunas ocasiones para ejercer un cambio en su vida. Sin embargo, se sigue viendo ambivalente en algunas ocasiones debido a que no cree que pueda funcionar. Esta ambivalencia ya no radica en el que no tenga un problema, sino el que ya vi el problema, pero no creo que pueda superarlo, o no creo que pueda, lo que mencionaba en un ejemplo anterior, inicié una vida social con consumo, y el iniciar o continuar una vida social sin consumo ahora simplemente es inimaginable. Hablamos de personas con una baja credibilidad sobre sí mismos, una autoestima regularmente muy deplorable, y pues bueno, las esperanzas o expectativas que tiene la persona sobre sí mismo son igualmente deplorables. Una vez que la persona pasa de esta etapa o fase de preparación o determinación, lo que consigue es poner manos a la obra. La etapa se llama acción, y básicamente hace alusión a ya estar en movimiento, iniciando un proceso de rehabilitación, tomando terapias externas, yendo a un grupo de alcohólicos anónimos, yendo a algún grupo de cuarto y quinto paso, asesoría o contención psicológica, consejería en adicciones. En el transcurso de esta etapa, la persona se va percatando de que sí hay cambios, de que va aprendiendo técnicas quizá para poder canalizar mayor su ansiedad o la frustración, para tener un mayor manejo de emociones, va mejorando la percepción que tiene sobre sí mismo en un sentido de credibilidad sobre sus propios objetivos, va empezando o entablando relaciones con personas que no consumen, que dentro de lo que es un modelo de rehabilitación se sabe o se tiene en cuenta que la red de apoyo es quien favorece o aumenta la posibilidad de que la persona se mantenga en abstinencia. Por red de apoyo nos referimos a las personas, familiares, amigos, obviamente que no consumen, que el propósito va a la par de la persona que quiere dejar de consumir, es decir, tanto la familia apoya, moral a veces es el apoyo para que la persona alcohólica deje de beber, y el alcohólico se permite ayudar y que sus familiares o amigos realicen ciertas intervenciones para prever en caso de que la persona esté a punto de consumir. Cabe recalcar que durante el proceso de acción va haciéndose de recursos psicológicos para poder darse contención a sí mismo. Toma en cuenta que antes
hubo un proceso en el que tuvo que haber una ayuda mutua. De hecho, hay grupos que tienen esta definición, ayuda mutua, donde a través de las experiencias tuyas y las mías podemos compaginar y hacernos ver cuáles pudiesen ser quizá algunos puntos vulnerables para evitar reincidencias, para evitar no solo reincidencias en consumo, sino reincidencias o recaídas conductuales. Si sabemos algo del alcohólico, si podríamos describirlo entre todas las características buenas que sí posee, tiene la capacidad de mentir, de engañar, de traicionar, y la reincidencia yo me atrevería a decir que puede darse también a este tipo de patrones conductuales. Por eso el hecho de que exista una persona con la cual me pueda compaginar o pueda empatizar en este aspecto, para el alcohólico puede ser de real ayuda el saber que hay alguien que está en disposición enteramente de escucharme sin juzgarme. La red de apoyo, mencionaba, son amigos y conocidos, y algunos de esos conocidos o amigos se van haciendo en entornos donde el no consumir es prioridad y es un objetivo en común. Para pasar a la siguiente etapa, que es el mantenimiento, la persona está en un proceso de hacer conciencia de que únicamente manteniéndose en hábitos positivos va a obtener un cambio positivo. Está también en una lucha constante con ese ego insano que me hace creer que ya estoy recuperado. Por ejemplo, acostumbro poner mucho este ejemplo con quienes trabajo y les digo, cuando vas al médico, un médico general para atenderte de tos, regularmente mandan un tratamiento por determinado tiempo. Habemos personas que a los 3 días, 2 o 3 días de ya sentir un bienestar después de haberme tomado el medicamento, creo ya no necesitarlo. Creo que mi cuerpo le hizo efecto bien el medicamento hasta ese día, hasta ese segundo o tercer día, y que ya no es necesario continuar con el resto porque me encuentro bien, porque ya no tengo irritación en la garganta, ya no escupo flema, no lo sé. Entonces viene esta pseudo recuperación. Desafortunadamente, volver a consumir alcohol puede básicamente ser muy perjudicial y terminar en casos demasiado extremos. Y por eso la persona está en un proceso de concientización, porque es una lucha constante entre ya me siento bien, pero dicen que tengo que venir o me sugieren que tenga que venir, por ejemplo, a un grupo o a terapia. Ya me siento más tranquilo, mis relaciones están mejorando. Sí, pero no ha sido un trabajo que hiciste tú solo. De hecho, si te pones a observar en perspectiva, si te sientes bien es por lo que has hecho hasta este momento, no por lo que quieres hacer después, que es dejar un tratamiento. Puede llegar a ser motivo de discusión entre familias y paciente, porque es un de no dejes el grupo. Aunque llega a existir desafortunadamente el fenómeno contrario, la persona se siente a gusto en un tratamiento, la persona se siente tranquila y funcional y cree que puede obtener mejores resultados, y es la propia familia la que con argumentos muy tontos, muy absurdos, muy contraproducentes, le dice a la persona: ya para qué vas si ya estás bien, ya no bebes, ya no mientes, ya estás bien, ya estás recuperado. Y yo haría la invitación a quienes saben de alguien o son alguien que tiene este tipo de argumentos. Yo parto de la base de que no hay una recuperación. Si no hay mantenimiento, no hay recuperación. Si no hay una persona que se esté constantemente tratando, no hay recuperación. Y muy probablemente exista la reincidencia. Viene como final la reincidencia, la recaída. En este modelo se propone como la tendencia a sufrir una recaída, una reincidencia, después de haber adoptado nuevos hábitos. Cabe aclarar que aunque la reincidencia forma parte del proceso de etapas de cambio, no es regla que deba haber una reincidencia, es decir, y lo comento con quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar, no quieres decir, bueno, yo recaí o yo reincidí porque tú me dijiste que iba a pasar. No, es una posibilidad, desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, me obliga a cierto punto a mantenerme al tanto y constantemente alerta para evitar darme permisos que no estoy capacitado, por decirlo de algún modo, para recibir. Factores que contribuyen, y me gustaría hacer posteriormente un video
con lo que son algunos síntomas de la reincidencia para poder poner atención en este tipo de detalles. Pero regresando al punto, la reincidencia es parte del tratamiento, sin embargo, no significa que deba mantenerse una persona en reincidencia o una etapa de volver a consumir. Solamente una vez que la persona, junto con los elementos psicológicos que ha adquirido a través de un tratamiento, es capaz de percatarse de en qué momento está cayendo en reincidencia, ya estando en la reincidencia, cómo evitar mantenerse ahí y, por consiguiente, resurgir. En ese momento, y por eso el proceso de etapas de cambio no es lineal, es cíclico. Cabe recalcar que este ciclo no forzosamente debe repetirse en el consumo de sustancias. Decía en un comienzo del video, esta reincidencia puede ser conductual. De la mentira, por ejemplo, puede volver a esta parte de tener la tendencia nuevamente a mentirle a quienes quiere o a quienes decía no les iba a mentir. Entonces, para poderse realmente estructurar, es necesario un modelo de rehabilitación, es necesario realmente que la red de apoyo esté fortalecida y orientada hacia el mismo objetivo o fin. Es necesario que cuenten con los elementos realmente necesarios. Desafortunadamente el ámbito de la psicología, el desarrollo humano, se presta mucho a personas que venden tratamientos con la promesa de cambio. Muy en lo personal creo que no hay una garantía en un modelo de rehabilitación. Sé que a veces puede sonar duro, pero no la hay porque se trabaja con personas y depende mucho de la disposición que tenga la persona para cambiar, lo que aumenta la probabilidad del mismo cambio. Pero muchas veces conozco a familias que tienen toda la intención de su familiar verlo de otra manera, verlo rehabilitado sin el consumo de la sustancia, pero la persona simplemente no quiere y eso complica mucho el trabajo. Sin embargo, no es que no se pueda realizar, es un trabajo constante, es un trabajo que implica esfuerzo, implica muchos recursos, tanto esfuerzo físico, a veces esfuerzo mental, recursos como el tiempo vital y recursos económicos, pero hay probabilidad, hay posibilidad. Y bueno, ya para terminar, me gustaría hacer énfasis en que esto es un proceso, finalmente no hay productos terminados. Esto es algo que lleva toda la vida de la persona, siempre y cuando quiera realmente obtener un cambio. Es de persistencia, resistencia, voluntad, claro, disciplina, absolutamente responsabilidad, entre otros más valores. Yo me despido, agradezco mucho a las personas que compartieron estos momentos conmigo. Aprovecho para agradecerles a quienes han sido mis maestros, a mi padre primeramente, a todos mis familiares, al maestro Roberto, al maestro Alejandro, a quienes me han permitido trabajar con ellos y a los grupos de los que soy o formo parte, como lo es Radio Humanismo 4 y 5 y Clínica Humanista, clínica donde yo colaboro, y agradezco mucho la oportunidad por haberme acompañado. La verdad es que no pensé que fuera tan extenso, pero y bueno, traté de cortarlo lo más que pude para hacerlo un poco más digerible. Me gustaría que si hay dudas las externaran en la caja de comentarios, me apoyaran con una manita arriba, un comentario, el compartirlo con quien ustedes consideren a quien le pueda ser de utilidad y pues seguir viéndonos por aquí. Primeramente Dios, les agradezco mucho el tiempo nuevamente, deseo éxitos y bendiciones, cuídense mucho, pero ámense más. Hasta luego.